Es 7 de la noche, 57 minutos. Saben, para el siguiente tema, eso que dicen ustedes y lo que mencionaba María Alejandra es fundamental, es que haya estado. Y con la minería ilegal, eso sí que es una desgracia que no haya estado. 3 datos para el siguiente reportaje. 1.120 ríos contaminados en Colombia, en departamentos, en 8 departamentos del país. La Amazonía llena de huecos. El sur del departamento de Antioquia. A este muchacho Mateo lo mataron las disidencias que protegen esa minería ilegal que está acabando. ¿Fueron declarados gestores de paz por parte de este gobierno? Sí, exactamente. Es un tema del que ya hablaremos y el que vemos en el siguiente informe. Las dragas se mueven a su antojo por ríos que recorren zonas de reserva forestal. Este es el panorama de casi todo el Pacífico colombiano. Por eso, afluentes como Río Quito en Chocó están seriamente afectados. El comercio ilegal del oro junto al narcotráfico es, después de la ganadería ilegal, los principales causantes de la deforestación en nuestras selvas. Pero no solo el oro, sino otros minerales estratégicos, cuenta Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Estamos hablando del coltán, estamos hablando del estaño, estamos hablando probablemente de minerales radioactivos que estén empezando a aparecer en el mercado ilegal provenientes de estos territorios. Ese es el gran motor de tracción económica que genera el proceso después de ampliación de la frontera agropecuaria. En el caso del oro no existe un marco internacional claro que obligue a compradores a responder por la trazabilidad del mineral, asegura Steve Hesch, ex consultor de la ONU y experto en mercados ilegales de minerales. Faltan muchas veces un marco para responsabilizar a compradores, exportadores, importadores, por la debida diligencia que tienen que hacer sobre la proveniencia de su oro. Falta un marco a nivel nacional como a nivel regional que genere una responsabilidad tanto penal como ética. Aunque desde hace más de 20 años, dice Hesch, existe un marco internacional que pone la lupa a suministros del oro provenientes de zonas de conflicto armado, en la práctica no ha sido eficiente. Y estamos en una trayectoria progresivamente empeorando y agravando no solamente los daños ambientales, daños en salud pública para comunidades mineras, pero también, por supuesto, en el financiamiento de grupos armados y crimen organizado. Prueba de ello es la reciente denuncia del New York Times, uno de los medios más influyentes de los Estados Unidos, que reveló la compra de oro a paramilitares colombianos por parte de la Casa de la Moneda, una oficina del Departamento del Tesoro, es decir, como nuestro Banco de la República. Necesitamos que ellos también fortalezcan sus sistemas de trazabilidad, que ellos hagan un mejor trabajo sobre el origen del producto que están comprando. Hoy día Estados Unidos es el principal comprador del oro colombiano, entonces vemos que parte del problema está con Estados Unidos y también parte de la solución a esas problemáticas tiene que estar con los Estados Unidos. El oro ilegal es el motor de las finanzas de los grupos armados y una fuente infinita de lavado de sus recursos, dice la experta. Se está lavando el dinero producto de esta economía ilícita en centros financieros internacionales como Nueva York, Miami, Londres y más. Entonces no es solo financiarlo, también es lavar las ganancias ilícitas y de esa manera facilitarlo y perpetuarlo. Estos expertos coinciden en que si la comunidad internacional no asume su responsabilidad en la trazabilidad de estos minerales estratégicos, la máquina deforestadora seguirá avanzando en nuestras zonas protegidas. 94.000 hectáreas es el cálculo de la deforestación por el oro. Candidato Fajardo, ¿qué responsabilidad, justamente acabamos de ver en este informe, tiene la comunidad internacional? ¿Cómo Colombia le puede exigir a empresas y a países para que se detenga esta compra del oro ilegal, que ya sabemos todo el daño que le está haciendo al país? Nosotros podemos exigir, pero lo primero que tenemos es que exigirnos nosotros. Porque hay una minería ilegal en Colombia. Yo tuve la experiencia como gobernador, por ejemplo, en el Bajo Cauca, que es uno de los sitios neurálgicos con respecto a la minería ilegal, donde están los grupos criminales. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo y, de nuevo, necesitamos una fuerza pública sólida, preparada para enfrentar este tipo de delito.
una de las condiciones es que tengamos una inteligencia que haga interdicción antes de llegar al lugar. Ustedes ven unas máquinas extraordinarias metidas allá adentro y dice, ¿cómo llegó este dragón para remover la tierra, para sacar el oro? ¿Cómo llegó allá? Y precisamente lo que tenemos que hacer nosotros es que no llegue para no tener después que bombardear. Trazabilidad, formalización de los pequeños mineros, con acompañamiento técnico, de manera tal que le podamos hacer seguimiento, y si nosotros somos capaces de organizarlos, de formalizarlos, de hacerle seguimiento con un ejército que es capaz de prevenir y enfrentar esa criminalidad y permanecer en el territorio, vamos avanzando. De lo contrario, nosotros podemos decir lo que quiera, reclamarle al que quiera, pero primero tenemos que saber nosotros dónde está el oro, para dónde va ese oro, y en Colombia más del 80% desaparece. En esa desgracia, y la siguiente pregunta para Mauricio Liscano, de esta economía criminal de la minería ilegal, arsénico, mercurio, plomo, cae a los ríos, más de 1000 ríos. Pero también, como decía el candidato Fajardo, entra gasolina, hay carreteras de lo que hablaremos más adelante en plena selva, dragas, los famosos dragones. ¿Cómo se rompe esa cadena? Como presidente, ¿qué plantea para romperla? Lo primero que tenemos que tener, le insisto, es la información, y la tecnología nos permite saber en tiempo real dónde están esos minería ilegal. Y, por ejemplo, incluso saber las máquinas que llegan, podemos georreferenciarlas y saber a dónde las van a llevar y hacer trazabilidad para poderlas posteriormente destruir. Hoy todos sabemos, mire, no solo con satélites, se monta en un avión y uno va al Chocó y ve los huecos, o cuando va llegando a Nariño, es decir, aquí lo que ha faltado es voluntad real de defensa del Estado y de nuestra soberanía. Y ahí lo que tenemos que tener es grupos de tarea conjunto, perseguir los cabecillas. Tenemos además que tener tecnología para destruir sus máquinas, y tenemos que hacerle seguimiento a toda la cadena de comercialización. Lo que nosotros estamos proponiendo en nuestro programa de gobierno es, por ejemplo, hoy en Colombia la única solución es que el único que exporte el oro en Colombia tiene que volver a ser el Banco de la República. Eso acaba con toda esa vagabundería, porque ir a perseguir la plata en Estados Unidos o en Europa es muy difícil. Tenemos que volver a centralizar la exportación de oro en Colombia a través del Banco de la República, y así le podemos hacer trazabilidad. Gracias, candidato Mauricio Liscano. La siguiente pregunta para Claudia López. En el universo de todo de toda esta amalgama, nunca mejor dicho, una amalgama de delitos alrededor de la minería, pues está también una conflictividad social. Hay no solamente un choque entre miles de trabajadores que están allí, entre quienes además tienen esa minería artesanal, y se está creando también un reto para gobernadores, para alcaldes y obviamente para el gobierno nacional. ¿Cómo intervenir esa conflictividad social? ¿De qué manera y a través de qué mecanismos, digamos, de convivencia que puedan separar los conflictos y aclararle al Estado justamente dónde debe hacer el énfasis para combatirlos? María Alejandra, yo sí soy la presidenta que entiende que las comunidades son nuestra aliada, no el enemigo son las disidencias, el enemigo es el Clan del Golfo, el enemigo de esos mineros tradicionales es ese Estado que es ausente, nunca llega, y el día que llega va de visita y solo con fuerza y por raticos. No. Para esto, que es un tema estructural, lo vamos a ver en todos los temas ambientales. Yo voy a ser la presidenta que de verdad descentralice el Estado, que no vaya de visita, que sí se quede en las regiones, que trabaje con las comunidades, que no le ponga requisitos imposibles para formalizar un título minero. Es ridículo el número y el tipo de requisitos que les ponemos. Tenemos que empezar con ellos en territorio, custodiándolos y protegiéndolos, pero con una fuerza pública que no va de visita, solamente a bombardear dragones, sino a estar con ellos. Si les venga, el oro es legal, empecemos a producirlo de manera legal. Eso que le pagan al Clan del Golfo, páguenselo al Estado, pero no para que se lo lleve para Bogotá, sino para que eso se quede en un fondo de desarrollo regional del Bajo Cauca, en un fondo de desarrollo regional de Chocó, que se quede allá los recursos, no que vengan a Bogotá para devolverse después, que se queden allá para proteger a la gente, para darle oportunidades a sus hijos en los colegios, para empezar a hacer una minería con menos mercurio y con menos daño ambiental. Los mineros artesanales son los grandes aliados. Gracias, doctora de Claudia. construir Estado en las regiones y no los enemigos. El 80% del oro, doctora Paloma, que sale de Colombia, que se exporta, es ilegal. Estaba viendo una cifra aquí, es monstruosa, 9.000 millones de dólares se ganaron con ese oro ilegal, con esa minería criminal. Es un monstruo demasiado grande. Usted habla en su programa de un Plan Colombia 2.0. ¿Cómo incluir ese componente para combatir esto? Es que nos decía un coronel
del ejército el otro día, que están ganando más plata este clan del Golfo y el ELN y las disidencias que por el narcotráfico. Y con mucho menos riesgo, porque como lo decíamos, el oro se puede vender en cualquier parte. Pero fíjese que aquí, nuevamente, como en el tema anterior, uno tiene que distinguir la criminalidad de las comunidades. Nosotros tenemos un montón de comunidades mineras artesanales ancestrales. Ahí hay que hacer un gran proyecto, no solamente para formalizarlas, sino cubrirlas con una empresa. El gran tema aquí es que la legalidad es la enemiga de lo que es la ilegalidad. Y eso es lo que el país pareciera que no entienden. Hay que buscar cómo se legalizan las explotaciones legales, cómo se protegen esas comunidades y cómo se asocian. Porque las inversiones mineras, para que puedan ser sostenibles y ambientalmente sostenibles, necesitan inversiones grandes. Hay que buscar si eso lo hacemos con una empresa nacional, con unas empresas privadas, pero asociar esos pequeños para que puedan explotar y darle durísimo a la minería criminal, que claro que se puede hacer, pero nuevamente esto necesita recursos y los recursos tienen que venir precisamente de las regalías de la explotación minero-energética, que nos permitan una fuerza de despliegue rápido en la fuerza pública, control satelital nuevamente. Sí. Abramos el debate, María Alejandra, porque es que aquí, vuelvo y repito, la realidad es muy distinta. Pero además, es un monstruo demasiado rico, demasiado grande. Pero porque además dentro de los planes de los ilegales, pareciera que hay objetivos mucho más concretos y más claros que de alguna manera los que se ha transado el Estado. Usted hablaba, candidato Lizcano, de la tecnología. Estos grupos, que se calculan son 17, por lo menos en la zona de la Amazonía, volviendo al tema de la deforestación y también del oro, 17 grupos ilegales que saben exactamente a qué van. ¿Por qué van? ¿Y qué alianzas internacionales tienen? Yo quiero insistir, quizá para este debate, ustedes qué le responden a ese informe del New York Times, por ejemplo, donde habla específicamente de esa relación en Estados Unidos, de la venta del oro en Estados Unidos. ¿Cómo de verdad romper esa corresponsabilidad internacional para empezar a tener también un poco los pies sobre la tierra? Claro. ¿Quién quiere arrancar? Candidato Lizcano, arranque 30 segunditos rápidamente para que todos puedan hablar. Yo digo que la solución, e insisto, es que el Banco de la República sea el único que pueda vender el oro al exterior, porque claro, nosotros podemos exigirle a otros países que nos ayuden con perseguir los recursos, pero eso es bien complicado y es mucho más complejo. Yo creo que tenemos que centralizar la exportación de oro para poder saber cuál es legal de lo ilegal, y eso nos va a permitir tener mucha más trazabilidad. Ya la OIAF, y aquí sí tenemos que perseguir los recursos y dónde se mueven, y eso hay que hacerlo mucho con ordenamiento territorial, porque es fácil determinar de dónde están saliendo los recursos y cómo se están moviendo los recursos. Entonces yo creo que la solución más rápida es centralizar la compra de oro a través del Banco de la República. Sí, suena muy bonito, me excusan decírselo, pero en la campaña pasada a Congreso ya hay por lo menos 30 investigaciones de mafias de oro que financiaron a señores que llegaron al Congreso. Doctora Claudia. Gobernadores, esto iba a señalar yo. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Mauricio. Hay que centralizar la exportación de oro en el Banco de la República, pero implica tener una trazabilidad desde donde sale. Y eso implica también una fiscalía antimafia, que hay un problema de corrupción infinito, de corrupción en la fuerza pública, de corrupción en las élites locales, de corrupción en alcaldes y gobernadores locales, que obviamente se benefician y se hacen los de la vista gorda. Un dragón de estos no es un alfiler, pues no, llega por una carretera, todo el mundo lo ve pasar y nadie hace nada. Entonces, parte de la solución en esto, como en todas las mafias, es crear una fiscalía antimafia, no solamente fortalecer la fuerza pública y tecnología, que les quite toda la plata y que se alíe con las organizaciones de mineros artesanales formalizadas para que ellos tengan un reporte y le vendan al Banco de la República y no al crimen organizado. Doctor Sergio. Yo quiero complementar lo que dije anteriormente con respecto a una interdicción inteligente. Muchas de estas cosas se puede prevenir antes de tener que ir a bombardear, que es la forma más aparente de estar luchando contra la criminalidad y es la menos efectiva. Entonces, interdicción inteligente, que significa la investigación, la presencia del ejército, la corrupción. El ejemplo del New York Times, pues en ese batallón, el coronel que dirigía el batallón no se había dado cuenta que al lado, en la hacienda La Mandinga, estaban haciendo una exploración ilegal donde el clan del Golfo tenía sometidos a los pequeños mineros. Entonces, si no se tiene esa capacidad de inteligencia con la capacidad de actuación, todo lo que digamos nosotros termina siendo carreta. Necesitamos la cooperación internacional, pero yo quiero señalar dos aspectos que me faltan dentro de todo esto que habitualmente no se mencionan. Uno, actividades productivas complementarias para las comunidades.
Hay actividades como alternativas que pueden servir. Hablo de, por ejemplo, desde la experiencia de Antioquia, el Bajo Cauca, donde estaba precisamente el reporte del New York Times. La apicultura, la siembra de madera alrededor de la casa. Hay una cantidad de proyectos que pueden permitir que se trabaje. Y una palabra que me falta, por favor, denme estos minutos. Sí. Segundos. Sí. Y esto no se dice nunca, trabajemos con los jóvenes que están en esa región. Si nosotros no trabajamos con los jóvenes que están en esa región, la única alternativa que van a tener la vida creciendo en esos espacios es la ilegalidad y la criminalidad. Un plan joven para todo Colombia, teniendo en cuenta las diferencias de los diferentes territorios, los contextos sociales, es urgente. Si Colombia no piensa en estos jóvenes, vamos a tener criminalidad garantizada por muchos años. Paloma Valencia. Vea, yo lo que creo es que nosotros tenemos que entender que la única manera de proteger el medio ambiente es la legalidad. Y la legalidad viene formalizando a los pequeños, pero con empresas grandes, robustas, que puedan atraerlos a hacer las cosas bien. Lo segundo, ahí la legalidad necesita control, el monitoreo satelital para que usted pueda ver dónde están las dragas, qué es lo que está pasando. Y esto se puede montar muy bien con las brigadas de despliegue rápido, pero de fuerza pública, que tenga capacidad de acción. Lo hizo Brasil y fue la única manera en la que lograron parar la deforestación del Amazonas. Pero aquí tiene que haber un elemento adicional. Claro que hay que complicar la exportación del oro, pero decir que el Banco de la República lo va a comprar y que los mineros ilegales van a ir a venderlo no es verdad. Lo que va a pasar es que lo van a sacar como la droga en lanchas. Entonces aquí tenemos que ser mucho más conscientes de que la única manera es reemplazar todo lo ilegal por minería legal controlada. 8 de la noche, 14 minutos. Vamos a hacer una pausa y en instantes regresamos a este debate de Colombia decide su seguridad ambiental.